Bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. En esta ocasión tenemos un invitado muy especial. Tenemos a Matías Latorre de Marmota Studio, creador de Golpea Duro Jara. ¿Cómo estás, Matías? Hola, hola, bien, ¿y tú? Muy bien, hace tiempo que habíamos estado programando esta entrevista y bueno, cosas pasaban, Chile Monos, producir videos, producir animación, entonces Claro. todo lo complicaba, pero bueno, finalmente podemos conversar de esto y vamos a partir de inmediato con la pregunta más típica del universo, es ¿cómo nació Marmota Studio? Pues partió cuando estabas estudiando, antes ya habías empezado a hacer animaciones. ¿Puedes contarnos cómo nació este interés por la animación y dedicarse a eso? Ya. Uh-huh. Voy a empezar con la pregunta de cómo nació Marmota. Uh-huh. Nosotros empezamos Marmota cuando salimos de la universidad. Éramos 4 originalmente. Era yo, Bernardita Pastén, que todavía seguimos estando en Marmota, uh-huh. Iván Coan y Coti Saavedra, que ellos se fueron el 2015. Se fueron de Marmota. Éramos los 4, esos son los 4 originales, los 4... 2014, me dicen aquí que 2014. Se fueron. Uh-huh. Son los 4 originales, como los 4 Beatles, una cosa así. Uh-huh. Y después de salir de la universidad, hicimos la práctica y la tesis juntos, el proyecto de título. Y después fue como para ver si funcionábamos como trabajando los 4. Claro. Y después de eso fundamos Marmota Studio. Siempre preguntan por qué Marmota. Uh-huh. Y en realidad en esa época teníamos todo un tablero lleno de nombres, y esos nombres todos estaban tomados como por páginas web o cosas así. Todos, de verdad era una pizarra grande llena de nombres. Todos estaban tomados. Y en un momento yo le estaba a mí me gusta mucho esta película de Bill Murray, El Día de la Marmota. Sí, es muy buena. Sí, y de repente dije Marmota, así como, ay sí, Marmota Studio. Y fue como que quedó en una esquina, anotado, así como segunda opción. No, ¿qué segunda opción? Última opción. Y ya cuando estuvimos toda la tarde en eso, Marmota empezó a parecer una muy buena idea. Lo buscamos en internet, uh-huh. Y no estaba. Era el único sin copyright, es como lo de Poppers en Futurama. Que era como, ya como es el año 4000, ya queda como un nombre sin registrar. Y como lo mismo. Y ahí empezó, pues. Pero entonces tú ya estabas, o sea, ya antes de que naciera siquiera Marmota, tú ya estabas estudiando. Y ya estudiabas animación. Y eso era para el proyecto de título prácticamente, porque nació. Eso era lo que... O sea, nació después del proyecto. Pero estaba hecho. Nosotros no. Sí, ya estaba hecho en grupo y fue como ya, lancémonos con esto. Uh-huh. Cuando estás recién saliendo, tienes 23 años, 22, 23 años, obviamente en esa época yo era consciente de que era joven todavía, entonces podía, no es que no sea joven ahora, pero podía embarcarme en estas cosas, pues, como al final es como emprender, por así decirlo. Pero ¿por qué lo hicimos? Uh-huh. Fue porque, bueno, cada uno tenía sus propias razones, pero creo que el común denominador de las razones era que nosotros queríamos hacer nuestros propios proyectos sin depender de otra instancia, por ejemplo, no sé, el CNTV o cosas así. Si nosotros postulábamos al CNTV, sabíamos que era difícil ganar, porque teníamos que competir con gente como con más experiencia y que sabía armar esas cosas, porque el punto es que cuando tú postulas a fondo hay mucha burocracia de por medio. Burocracia en el sentido de llenar papeles, como tenés que conseguirte un canal, en el mejor de los casos, etcétera. En mucho de todo ese proceso. Y nosotros recién estábamos saliendo, pues. Sí, entonces, lo que quería comentar es, por ejemplo, que lo sé de manera como indirecta, que mi hermano es actor. Y ya, uh-huh. Bueno, le ha tocado, como los actores difícilmente consiguen trabajo en alguna cosa grande, tienen siempre que estarlo haciendo por autogestión,
al igual que la mayoría de los animadores. Sí. Y entonces, también, todo el asunto de los fondos son años y años de intentos, y muchas veces los que ya tienen una productora establecida tienen ventaja, porque los fondos usualmente privilegian a los que ya tienen un trabajo para mostrar, en vez de empezar de cero con un trabajo. Eso es lo que lo complica más. Sí, pues porque al final eso es como el currículum, porque el currículum lo que te prueba es que tú puedes manejar una producción, con el dinero que te van a pasar, puedes manejar una producción grande, ¿sí? Claro. Porque es como un dinero significativo. Sí, Entonces, igual es un poco, sí, perdón, es que igual es un poco absurdo. Sé por qué lo hacen y por qué en Chile no se apoya mucho las artes en general, pero es como lo que pasa en el deporte, donde te dan plata cuando logras medallas de oro. Pero ¿cómo va a lograr es como sin plata? Sí. Es complicado. Sí, Claro. sí. Entonces, al final optamos por YouTube como esta vía donde nosotros podríamos hacer nuestros proyectos y esperando como de que tuvieran como cierto reconocimiento o algo así, y así poder o formar como proyectos que prueben de que, no sé, porque tienen un público, y quizás cuando podamos postular a un fondo, eso también sirva como de prueba, sí, pues de respaldo y de prueba de que podemos hacer proyectos que lleguen a la gente. Entonces, al final, optamos por eso, por abrir el canal de YouTube, etcétera, y empezar como haciendo nuestras propias producciones, mientras también trabajábamos con clientes o cosas así, como gente que llegaba y nos pedía una animación X y nosotros lo hacíamos. Claro. Algo que quería consultar es, ¿cuál es? Porque yo los conocí a ustedes, bueno, la verdad es que nos llevamos conociendo hace bastante, el junto a youtuber y todo, pero el asunto es de que, ¿cuál fue la primera animación de Marmota? Porque yo los conocí con Personas Cetáceas y Abuelo Com, era como por esa. Claro. ¿Cuál fue lo primero? La primera animación es nuestro proyecto de título, que se llama Pangea Z. Ya, creo que es un proyecto que... Sorry. No es necesario que lo veas. a mí me carga. Como la gente que siempre llega a ese video le encanta. Como que dice, es muy bueno, no sé qué. Respeto su opinión, pero yo lo detesto. Detesto ese proyecto, todo lo que conlleva. Porque al final es un intento de una serie de anime que es como de un niño que entra a un juego, no sé, es como la típica, ¿cachai? Un Isekai. Sí, o Sao, en esa época salió Sao. Claro. Yo conocí Sao porque era igual a Pangea Z, pues. Entonces era como, ya le hicieron, ya le hicieron, no sigamos con esto. Claro, es que el asunto, lo que te iba a comentar es que Isekai significa otro mundo, y es todo un género actualmente, es todo un género de persona externa llega a un mundo diferente que usualmente es un videojuego, un libro, una película, y tiene que convivir con eso. Es una de los géneros más explotados, sobre todo en Japón. Al punto que ahora ya la gente ya no hace Isekai de verdad, sino que hace el contra Isekai, o hacer una cuestión donde al tipo le va mal, o qué sé yo, o no sé, pues al revés, un personaje de ese otro mundo llega al mundo real, cosas de ese estilo. Pero en general es como lo más repetido del mundo. Entonces, claro, te entiendo que puede ser un poco molesto considerar que tu primer trabajo es una cuestión que ya todo el mundo ve. Sí, es como algo importante para mí personalmente, es que tengo que tener como, no sé, tengo que estar involucrado emocionalmente en el proyecto. Entonces, yo no estaba, o tiene que hablar como desde mí, ¿sí? Pero sentía que en este proyecto, como era de los 4, yo no me sentía tan comprometido. En el sentido como de eso, como de la historia, ¿sí? Y eso, pero hacer la tesis y todo ese proceso y presentarlo fue una buena experiencia porque aprendí caleta. Aprendí un montón de la animación, de cómo interactuar con un grupo de trabajo, cómo enfrentarme a una historia, cómo enfrentarme narrativamente a una historia, etc. Entonces, igual fue interesante y no fue bien.
nos fue bien en el proyecto. Entonces fue un buen comienzo en ese sentido, pero claro, lo veo ahora y es como, me molesta mucho porque cosas que yo creo que yo solamente veo, que es como, por ejemplo, el ritmo, el montaje es como súper lento y hay un montón de tiempos muertos que yo cortaría en edición, etcétera. Entonces, pero el trabajo que hicieron los chiquillos en cuanto a diseño, en cuanto a fondos, en cuanto a animación, lo hicieron súper bien. Como que siento que es un buen trabajo en ese sentido técnico. Mi problema es como en el... no sé, es como... Bueno, es parte de ir creciendo y haciendo trabajo. O sea, a mí también me pasa. Y mis primeros videos ni siquiera están en mi canal porque son horribles. O sea, sí, yo creo que va en el sentido de que... ese sentido de sí, autocrítica. No va conmigo al final, pero eso es como algo personal. Claro. Es súper personal, yo creo, especialmente los diseños, la animación, los fondos son muy buen trabajo de los chiquillos. Como va en mí nomás. Yo que soy como más gruñón en ese sentido. Claro. Pero, ¿cuál fue el primer trabajo así ya como parte de Marmota Studio desde que nació el canal? Porque, claro, el primer video vendría siendo Pangea Z, que según estoy revisando tiene más de 120.000 visitas igual. Igual es bastante buena la cantidad de recepción que tuvo. Pero ¿cuál fue el primero ya estando ya como equipo Marmota? Ya, mira, lo que hicimos fueron cortitos al principio, cada uno hacía un cortito. Un corto como de 30 segundos a un minuto y lo lanzábamos cada mes. Entonces, cada uno, esos son los trabajos oficiales de Marmota como al principio. Los cortos son uno que se llama Monster Dog, Paradoja, Monster Dog, Figmento y Poca Oveja. Son como unos cortitos muy simples y a mí me gustan porque son como, habla un poco de cada uno de los integrantes de Marmota. Pero nos dimos cuenta de que como no iba a funcionar en YouTube, como que ahí empezamos a darnos cuenta de cómo funcionaba la plataforma. No nos llegaba gente, y era porque lanzábamos un video cada mes de menos de un minuto. Entonces ahí nos dimos cuenta de que necesitábamos una serie. Claro, es muy complicado porque en YouTube, sobre todo ahora, a lo mejor antes cuando estaba empezando YouTube, 6 años atrás, era mucho más fácil que un video si resultaba viral, que fuera de un minuto, da lo mismo. Pero ahora, si un video dura menos de 5 minutos, prácticamente no va a aparecer en ningún lado, no le va a aparecer recomendado a nadie. Y lamentablemente eso se jode a los animadores directamente. Sí, porque demora mucho animar. Sí. ¿Cuánto se demora? Obviamente depende mucho del proyecto, pero ¿cuánto se demora? ¿Se demoraban, por ejemplo, en un video de un minuto? ¿Un mes? Sí, nos demorábamos como un mes porque a pesar de que siempre recibíamos como que ayuda entre nosotros, finalmente era como, no sé si un mes, quizás 3 semanas por ahí. En cuanto desde idea, animación en sí, o sea, todos los procesos, storyboard, animatic, animación, cleanup, color, etcétera. Sí, como 3 semanas como para tenerlo, a veces 2, si es que uno era más, le ponía, trabajaba horas extra, pero sí, como 3 semanas, un mes, no recuerdo exactamente cuánto nos demorábamos. El punto es que cuando empezamos con Personas Cetáceas, que la primera serie que hicimos, sí era como, no me acuerdo, 2 semanas, o incluso llegar a un mes como por capítulo. Al principio eran más simples los capítulos y después llegaron a ser más complejos en cuanto a producción, tenían más fondos. Cuando yo me refiero a producción es que o tienen más fondos, o tienen más diseño de personajes, o hay más personajes dentro del capítulo. O los personajes se mueven más. Sí, exacto. Tienen escenas como donde hay más movimiento kinético, entonces sí, como ese es como el 3 semanas, un mes, realmente nos demorábamos en un capítulo de Personas Cetáceas, incluyendo la música y todo el proceso, grabar las voces, etcétera.
Hablando de personas cetáceas, el asunto es de que parece que, bueno, a medida de esto fue creciendo el canal y se nota al ver los números de cada uno de los capítulos. Igual, curiosamente, el primer capítulo de personas cetáceas tiene... Bueno, la otra vez salía como que era 1.000.000, pero que yo veo que está en 350.000. A lo mejor fue la versión en inglés, no estoy seguro. No, era ¿cómo se llama esta cosa? La lista de reproducción. La lista de reproducción era 1.000.000. Sí, no entiendo eso, como que salió ahí 1.000.000 y tanto. Debe ser la suma de todas las visitas, no la cantidad de visitas de la lista, sino que la suma. Sí, porque el primer capítulo de Personas Cetáceas tiene 350.000 visitas, por lo menos. Uh-huh. Claro. Y bueno, pero lo que iba era que de aquí, bueno, revisando la lista de videos del canal, de ahí salió Abuelo Com. Y empezó a crecer, a tener más aceptación del público, pero lo que resultó más interesante fue que posteriormente, no sé a cuánta diferencia de tiempo, eso sí, fue que fueron tomados en cuenta por, si no me equivoco, Frederator o Cartoon Hangover, no cacho muy bien la diferencia, pero que se convirtió en Fin Punch, Personas Cetáceas, y lo exhibieron en Estados Unidos. Sí, es lo mismo. Es lo mismo porque uno es la productora y el otro es como el canal al final de la productora. Claro. ¿Cómo pasó eso? Sí, eso fue... Lo que pasa es que nosotros estábamos en la network de ellos y de repente como... ya. Estoy como tratando de recortar todas esas cosas. Lo que pasó es que tengo mala memoria, entonces mi problema es que empiezo como a inventar cosas porque empiezo a unir como puntos, ¿cachai? Como, si pasó esto otro. En realidad, como, para mí me hace lógica, pues como relleno el punto A y del punto A al punto B. Pero generalmente estoy mintiendo. Ok. Así que no tomen esta información, toda la información que yo dé en este momento, no la tomen como un 100% de verdad. No es mi intención en realidad, como... Pero tú eres profesor, eso es muy malo. No, pero en las clases tengo el PowerPoint que me ayuda. Ya, ok. Ya, pero mira, ¿sí? El punto es que nosotros estamos en la network y ellos nos dijeron de que necesitaban una serie o necesitaban un relleno en realidad, porque Bien Puppycat, que es una de las series que ellos tienen, entraba en pausa. Como ellos ganaron un Kickstarter, hicieron 4 capítulos y entraba una pausa para que los otros capítulos se terminaran. Entonces necesitaban una pausa, un relleno en la programación, y nos dijeron si nos interesaba licenciar Personas Cetáceas para el público, para doblarla en inglés y que la dieran en su canal. Entonces fue como, obvio que sí. Así como saltamos a la oportunidad al tiro. Y eso fue de nuevo, hablo a título personal, una bonita experiencia, estresante, porque nunca habíamos... El punto es que nosotros llevábamos una audiencia construida, pues, como que gente nos seguía desde que aparecimos, por ejemplo, desde que empezamos a subir videos, aparecimos en el etcétera. Entonces como que la gente nos conoció Personas Cetáceas, Abuelo Com, y nos seguía desde ese momento. Y cuando la doblaron en inglés, nos enfrentamos a otro tipo de público gringo que está acostumbrado a ver animación en una calidad, como ellos tienen un estándar porque crecieron con ese estándar de animación. Claro. Entonces ver como una animación de bajo presupuesto en un contexto así fue interesante ver cómo reaccionaron, ¿cachai? Entonces igual fue en ese momento para mí fue como estresante, fue difícil porque el público en realidad no es que no le haya gustado Fin Punch, sino como reclamaban por Bien Puppycat, que era, oye, ¿dónde está Bien Puppycat? ¿Cachai? ¿Por qué me ponen esto y no Bien Puppycat? Me acuerdo de 2 casos acá en Chile donde pasó eso, de que 2 series que son muy populares, les fue pésimo al principio porque la gente quería la otra que se estaba dando. Por ejemplo, cuando estaban dando Mikami, dejaron de dar Mikami y Slam Dunk.
Y yo escuchaba a mis compañeros de curso decir, oye, empezaron a dar esa basura de básquetbol. o cuando, ¿cómo se llama? Estaban dando en el Megavisión, Canal 9 en Chile, estaban dando Dragon Ball Z, y justo cuando iba a empezar la saga de Buu, lo reemplazaron por The Tick, la garrapata. Y la gente, la garrapata, diciendo que la garrapata es súper buena serie, es muy chistosa, claro. Pero la gente quería ver Dragon Ball, y entonces tuvieron que esperar que pasaran como 4 o 5 meses para que dieran la saga de Buu, y nadie valoró la garrapata en ese momento. Es como lo mismo. No, igual el cambio drástico entre la garrapata y Dragon Ball. Son dos estilos nada que ver, o sea... Claro, entonces me imagino que les pasó lo mismo, ese ataque por asociación. Pero al final, ¿cómo les fue con eso en Estados Unidos, con el público? No fue bien, porque lo que pasó en ese momento fue que el primer capítulo, claro, había gente que comentaba esto, pero había un montón de gente, como que llegaron todos nuestros seguidores y empezaron así como... ¡ay, los gringos, no sé qué! Y empezaron como a subir como en comentarios, por ejemplo, como a ser muy positivos en los comentarios, y eso dio vuelta la tortilla, ¿sí? Como que empezó un poco mal, pero al final dio vuelta el escenario en el primer capítulo, y ya en el segundo ya después se fue por un tubo, ¿sí? Como que fue buena recepción. Ahora, como en cuanto a si ponemos como en cuanto a números, no tienen los mismos números que las series como principales, pero es porque tampoco le hicieron mucha propaganda en ese sentido, ¿cachai? Como que es fundamental como que no es solamente subir un video, pues, claro. Como mucha gente cree eso, siempre me he encontrado con esa gente que es como, no, subámoslo a YouTube nomás, y no, sí. Pues hay que hacerle como harta promoción. Sí, no, y es re complicado, mucha gente no entiende cómo funciona la plataforma y creen que con el solo hecho de subir ciertas cosas, porque eres relativamente conocido, te van a ir a ver los videos, pero ahí se genera conflicto de que o la gente te va a ver los videos porque los hiciste tú, o va a ver o te conoce a ti por los videos que estás subiendo. Hay ahí un choque bien importante. Y lamentablemente cuando se trata de contenido original es muy complicado que suba o que se haga famoso a menos que tenga elementos muy virales. Siempre es súper complicado. O que sea una parodia. Claro, y por eso canales como el de, por ejemplo, H. Brune, se basa en hacer como chistes de algo contingente o parodias, y a él le ha ido muy bien, sobre todo porque hace los videos directamente en inglés nomás para que lo pueda ver la mayor cantidad de gente posible. Sí, eso es bacán del Hernán, como que tiene esa habilidad como de agarrar algo contingente y hacer algo chistoso con eso. Y a mí lo que me pasa con eso es que no me sale. Entonces, como que lo que me sale es como hacer como proyectos originales, y lo malo de eso es que hay que hacer mucha promoción para que se hagan conocidos. Entonces nosotros hemos tenido que hacer un montón de cosas para que la gente reconozca a los personajes primero y después se encariñe con ellos. Como que ha sido harto. Eso es lo que más la gente piensa que es como animar, es lo más como harto trabajo, que personalmente encuentro que sí, es harto trabajo, pero lo que más como que lo que más lleva trabajo es todo lo que es la difusión y como de hacer que vean los videos y todo eso, porque eso, pues, como que somos como originales, pero lo bueno es que, y lo que me pone contento es que la gente, como que hemos logrado tener como una audiencia que nos sigue y que está como siempre pendiente de nosotros. Cuando estrenaron Hara en Cartoon Network, lo más bonito era que decían como que se sentían parte del logro, ¿cachai? Como por fin están en la tele, lo hicimos, ¿cachai? Eso me ponía muy contento. De hecho, estaba pensando ahí, justamente que mencionaste lo de Golpea Duro Hara. Te adelantaste, yo iba a pasar más rato eso. No, está bien. Sorry. Está bien. Pero después de lo de Film Punch, Cartoon Hangover, que me imagino los obligó a trabajar de manera menos libre porque estaban obligados a sacar capítulos en una manera mucho más fija.
pero ¿y de ahí pasó algo? ¿Les dijeron y queremos más series o algo? ¿O quedó ahí definitivamente? Lo que pasó con Film Punch fue que igual nosotros no hicimos mucho al respecto porque nosotros pasamos la serie, ¿cachai? Como que ellos la doblaron. Entonces, eso es lo que quería contar. Como todo el proceso como bacán, muy, muy, muy bacán, era como ver el doblaje, por ejemplo. Como que yo presencié por Skype el doblaje que se hizo en Los Ángeles, California. Como, para ellos es como muy normal, así como, sí, vamos a grabar acá, pero para mí era como, están grabando en Los Ángeles, y es como un estudio donde se graban otros cartoons, ¿cachai? Entonces era como muy, muy surreal ver como ese proceso, y como que yo era como gente más experimentada en cuanto a doblaje o actuación de voz, me preguntaba así como, oye, ¿está bien esto? Y así como, sí, no sé, como para mí todo estaba bien, pero... Y claro, aparte que está en otro idioma, la entonación no está seguro si va a quedar exactamente igual, debe ser bien complicado. Sí. Y como tener voz en cuanto al casting, ¿cachai? Como que nos enviaron un montón de propuestas, entonces yo con el Seba Dupont, nuestro director de voces, empezamos a ver como cuál voz era mejor para el personaje, y todo ese proceso fue muy, muy divertido e interesante, porque era como, no sé, era algo que no habíamos vivido hasta ese momento, como... sí, en nuestra serie, y como ellos están preocupados de que esto se haga bien, como que tengan la voz correcta, entonces nos están consultando con respecto a esto porque quieren como lograr que las intenciones y la esencia de la serie se mantenga. De hecho, Beluga, uno de los personajes de Personas Cetáceas, la voz la hace el mismo actor de voz acá, porque Daniel Erasmi se llama, y él habla en inglés. Entonces, nosotros propusimos eso y les gustó la propuesta, porque les parecía como interesante que tuviera como este acento. Y de hecho cuando el Dani habla en inglés, para mí, o para, no sé, para alguien como de acá, no sé, como no tiene tanto acento, pero ellos notaban el acento. Entonces eso a la productora de allá de Frederator le encontró interesante. Como, sí, hace que el personaje tenga como más picardía, sí tiene como un acento. Y le gustó también al estudio de doblaje. Y lo hicimos acá, pues lo hicimos acá. Arrendamos un estudio, el Dani hizo sus frases y lo mandamos para allá y quedó y listo. Como fue súper como bonito todo ese proceso. Algo que te iba a preguntar ahí de lo que estabas mencionando es ¿cómo empezaron a trabajar con Sebastián Dupont? Porque él ha estado con ustedes prácticamente desde el principio. Igual yo he visto, por ejemplo, en ciertos videos como Niño Surullo, donde ahí la voz la haces tú. Parece. No, la hace el Seba. La hace el Seba, se parece a la tuya. Sí, la hace el Seba, pero yo hago la versión en Instagram por cosas como de inmediatez, ¿cachai? Como de, no sé, como hacer un video, hacer una historia, que Niño Surullo tiene su propio Instagram. Entonces tratamos como de que viva en otros medios, en otras plataformas, porque, no sé, pues YouTube, igual como siento yo YouTube que está como decayendo mucho últimamente, entonces tratamos de encontrar como nuevos horizontes también, y Niño Surullo por inmediatez lo hago yo, ¿sí? Como pongo la voz así, no sé qué, pero el Seba es el que hace la voz real, oficial de los capítulos. Ya, perfecto. Entonces, y conocimos al Seba por medio de Lapillo. De Lapillo, Pillo CF en YouTube. Uh-huh. Y nosotros conocemos a Lapillo yo la conozco desde la universidad porque ella también estudió animación. Y la Bernardita la conoce incluso de mucho antes. Entonces, Lapillo conocía al Seba. Y ahí nos dio el contacto y fue para nuestra práctica. Nuestra práctica, nosotros tuvimos que hacer un proyecto de animación y necesitábamos voces, y ahí nos contactamos con el Seba se consiguió gente para hacer las voces, y después como en Pangea Z hizo una voz también, ya después cuando empezamos con los proyectos en sí, él tomó el rol de director de voz, y ahí desde ahora, como que sea un pilar fundamental dentro de Marmota.
Bueno, yo en mi crítica, comentario a Golpeado de Urojara, comentaba que creo que la voz de Tezu en Golpeado de Urojara es la que más representa o se siente que representa correctamente al personaje. Porque, por ejemplo, está el actor, siempre se me olvida, pero es la voz de Garfield, que está ahí en... sí. Que es él en Golpeado de Urojara. Sandro Larenas. Sandro Larenas. Él es súper bueno, pero no me termina de convencer completamente la voz de él en el papel de Chuyo. Está bien, pero no me convence de todo al mismo nivel, por ejemplo, que Tezu. Tezu creo que es el más acertado al tipo de personaje que te está presentando, o a lo mejor es al revés, que la forma en que Sebastián lo presenta hace que le da un carisma completamente distinto a Tezu. Tezu es como el gran protagonista de la serie a la larga, para muchos. Pues, según lo que he visto en los comentarios, muchos consideran que la serie a la larga gira en torno a Tezu y que Hara es un elemento de la serie. Sí, yo creo que la serie, bueno, igual no estamos adelantando con Hara, sí. Pero para responder eso, yo creo que los dos son como el complemento, como los dos son los personajes principales, ¿sí? Como sacáis uno, sacáis otro, al final no funciona tanto. Entonces, sí, el Seba logra completamente darle la forma a Tezu. Porque al final es un personaje también que siento yo que le acomoda mucho hacer, como ese tipo de actuación, ese tipo de voz. Entonces, porque al final es un poco su voz también. No tiene como que imponer una voz, ¿cachai? Como es su voz, muy su voz natural. Entonces eso siento yo que da más pie a que él pueda como variar en la actuación y darle más énfasis a eso. Ahora, hablando directamente ya, pasando a Golpeado de Urojara, según lo que ustedes estaban mostrando, porque yo asistí, bueno, ustedes lo saben, pero yo asistí a Chilemonos, la gente que ve el canal sabe que yo hice varios videos en relación a Chilemonos, y en uno de los días ustedes hicieron un evento en relación a Golpeado de Urojara, donde contaron varios elementos sobre la serie, la producción, que curiosamente Chilemonos presentó como lanzamiento, aunque la serie se había lanzado hace como 6 meses atrás, eso, pero está bien, es un evento en relación a la serie. Y ustedes contaban de que la idea de Golpeado de Urojara partió desde mucho antes, como del año 2012, si no me equivoco, cuando ella todavía se llamaba Haru, que obviamente es japonés. 2013. 2013. Sí. ¿Y cómo fue que pasamos de esta idea de este personaje, que eran bastante distintos al principio, al piloto del 2014? Pasó porque en esta alianza que teníamos con Frederator y con Cartoon Hangover, ellos recibían proyectos, porque hicieron, y ya están hechos esos cortos, hicieron un montón de cortos de gente que llegaba a postular a hacer un pitch de sus proyectos, y ellos daban luz verde o no al proceso. Entonces nosotros participamos y participamos con este proyecto que originalmente no se llama Golpeado de Urojara, y el protagonista, empezamos a armar este protagonista que se llamaba Haru, y su amigo se llamaba Teto. Entonces era como un anfibio, y al final cambiamos a Haru por Hara, sentimos que era más interesante si era una chica, y empezamos como a armar este proyecto, pero no resultó porque uno de los nos daban feedback, y como el manda más de Frederator nos daba feedback, y nos dijo que el proyecto no funcionaba porque se centraba más en la transformación del personaje más que los motivos de la transformación. No era tanto del personaje en sí, no veíamos la motivación del personaje ni una razón de por qué hacía las cosas, sino como la transformación era solamente un agregado y era lo que lo hacía divertido, pero era un agregado que no tenía un trasfondo. Claro. Entonces, eso fue un gran feedback. Obviamente me sentí muy mal en ese momento, pero también fue una gran motivación para tomar ese proyecto de nuevo y decir, ok, hagámoslo nosotros nomás como siempre lo hemos hecho.
Y al final hicimos ese piloto del 2014 y lo lanzamos en el canal para ver cómo reaccionaba la gente en realidad, como para ver cómo funcionaba. Y recuerdo que en esa época logramos una cantidad de visitas que no era inusual a lo que nosotros alcanzábamos en el momento, y los comentarios también eran súper positivos. Entonces eso me llamó mucho la atención y usamos eso para empezar a postularlo al Fondo de Cultura, pero no hicimos más capítulos porque yo sabía de que hacer Jara de la forma en que nosotros llevábamos haciendo Personas Cetáceas y Abuelo.com, que era básicamente con 0 pesos, trabajando como aparte de las pegas que nosotros teníamos de cliente, trabajando horas extras, no íbamos a poder hacer Golpeadora Jara como yo quería que se hiciera. Entonces, igual lo veo para atrás y digo, tomé una buena decisión a pesar de que pasó harto tiempo. Tomé una buena decisión porque es como tomar decisiones reales, como en el sentido de yo no puedo hacer este proyecto si no tengo lo que yo necesito realmente para hacerlo, ¿cachai? Claro. Si no va a salir como yo quiero o como podría ser mejor. Y eso nos llevó a postular a los fondos de cultura durante 3 años seguidos. Perdimos 2 años y el tercero ganamos. Y ese momento igual fue muy emotivo porque nunca habíamos ganado nada. Claro. Hemos postulado a los fondos de cultura, lo hemos postulado desde el 2012 y ganamos el 2016 para el 2016, el fondo del 2017 que se premió el 2016. Entonces fue bien emocionante ese sentido porque por primera vez en toda la historia de nuestras animaciones íbamos a tener plata recursos, para vivir. Sí, recursos para vivir, pero también como para, no sé, pues para hacer como mejores cosas. Claro, entonces poder dedicarse directamente a hacerlo con las características que podían y con el planteamiento que habían pensado en su momento. Sí, igual mejorar, no, a ver, ¿cómo decirlo? Como ahora que teníamos recursos, podemos aspirar a más, podíamos crecer. Eso era lo que a mí me motivaba. Entonces igual fue súper emotivo. Y fue un logro de todo al final, como que todos estábamos muy felices y eso es lo bacán de estar como con el Seba, con el Ronnie, que es nuestro compositor musical desde el principio, como ellos han creído en nosotros todo este tiempo y llegar como con estos resultados, con estos logros es es como yo personalmente lo siento como por todo el trabajo que ellos han puesto en creer en nosotros, es una recompensa para ellos también. Es como, sí, como lo logramos todos juntos, gracias por creer en nosotros y tenemos como este logro y vamos a seguir dando más. Eso como yo como director de proyectos de esta serie y de Personas Cetáceas y de Niños Surubí igual, encuentro que es como... A mí me importa mucho eso, como de que el equipo se sienta parte y de que los resultados son de todos y que ellos creyeron en nosotros y como que este es un resultado. Entonces, eso es muy bacán para mí. Y te voy a consultar, porque claro, mucha gente se hace la idea de que esta es como la idealización de que, estoy trabajando en mi proyecto de animación, saco animaciones bonitas y de un día para otro me llama por teléfono Cartoon Network para decirme que me va a financiar mi serie. Lamentablemente parece que no es así en la mayoría de los casos, y al contrario, lo que me dice, y que, bueno, esto yo ya lo sabía en realidad porque lo contaron allá en Chile Monos, pero que claro, que los financiamientos fueron principalmente por gobierno, claro, y bueno, de ahí creo que hubo alguna participación de la Santo Tomás, ahí me queda un poco confuso porque salen los créditos. Pero ¿cómo fue que pasamos a lo de Cartoon Network, a que ya la serie, aparte de producirse, se transmitiera en Cartoon Network? ¿Lo presentaron en alguno de los pitching? ¿Cómo fue? Lo que pasa es que nosotros trabajamos con una productora ejecutiva que se llama Maru Severín.
La Maru está con nosotros desde el 2015, más o menos, y ella es la que se mueve en todo este mundo que yo desconozco, que en realidad yo no soy bueno en eso, como que del ir a mercados afuera, como mercados donde hay distintos canales, no sé, festivales, etcétera, y empieza como a hablar de nuestros proyectos y empieza como a presentarlo a distinta gente. Entonces, es que es el rol de la producción ejecutiva, como de empezar a moverse. Entonces la Maru tiene, de hecho, la Maru, y a través de su propia empresa que se llama Era Management, financió parte también de lo que es Jara. O sea, no solamente Jara no lo financiamos solamente con el Fondo de Cultura, sino también con como parte de ella, de su empresa. Y lo que pasó con Cartoon Network es que ella conocía a la gente de Cartoon Network de proyectos como de instancias anteriores, que ella siempre ha trabajado en animación. Entonces se unió con nosotros, teníamos Jara, y a esta gente, como todos nuestros proyectos anteriores, aunque la gente crea que son para Cartoon Network, en realidad no son para Cartoon Network. Que como Persona Cetácea no entra dentro del ADN Cartoon, ni Abuelo Com, ni Niño Surullo, especialmente Niño Surullo, pero ninguno sí, ninguno entra dentro de la línea editorial de Cartoon Network, y además son proyectos que ya habíamos hecho. Entonces y ellos nos conocen desde hace tiempo igual, en instancias como Chilemon y cosas así, nos conocen nuestro trabajo, etcétera, porque han visto como todo el desarrollo que hemos tenido desde que empezamos. Pero cuando apareció Jara y nosotros teníamos como los recursos para hacerlo, y era algo nuevo, a ellos les interesó. Entonces, porque era como algo nuevo donde los dos podemos, o sea, nosotros pasamos el contenido y ellos lo pueden exhibir, entonces es como algo nuevo de que ellos pueden como potenciar. Y eso fue lo interesante de todo todo esto de Cartoon Network, que lo sellamos en Chilemonos. Como Chilemonos ha sido una instancia súper importante para nosotros, porque tiene esta instancia que se llama MAI, que es de mercados, que al final lo que se refiere con mercados, para que la gente entienda, es como mucha gente con sus proyectos se la presenta a ejecutivos o gente importante dentro del mundo de la animación en cuanto a distribución, en cuanto a canales, etcétera, etcétera. Entonces tú presentas tus proyectos y empiezan a haber conversaciones, ¿sí? Empieza a haber conversaciones, empieza a haber como, al final, como conversaciones de negocio, pero también es mucho del como conocer a la otra persona, de saber cómo los proyectos que están haciendo, de cómo crecen los proyectos, etcétera. Porque todos esos son relaciones que se basan en confianza. Entonces no solamente basta con tener como un buen proyecto, sino también como llegar a esta instancia y saber cómo comunicarte y cómo establecer conexiones. Lobby. Sí, es un poco de lobby, pero siento que va un poco más allá de eso, porque al final ellos toman el proyecto como algo importante, ¿cachai? Entonces, el proyecto es al final se basa en una relación de confianza. Como nosotros le pasamos a Jara y tenemos que confiar en que ellos van a darle el tratamiento a Jara como se merece. Entonces, no es tanto como de usar a la otra persona, sino como de trabajar en conjunto. Entonces, eso me gusta harto de lo que ha pasado con Cartoon. Es como un trabajo en conjunto. Porque la distribución es como todo un tema, como un tema importante, y es como, yo siento que es como lo que define bueno, una parte la define como que sea bueno el proyecto, y otra parte la define como que tú puedas mover el proyecto y pueda verse, ¿sí? Entonces, bueno, por eso existen estas instancias donde el proyecto es muy bueno, pero nadie lo ve, o existe la instancia en que el proyecto es muy malo y tiene llevémoslo a YouTube, y tiene muchas visitas. Claro. Sí, a veces, o sea, sí, lamentablemente la calidad no se condice muchas veces con la recepción que pueda tener algún video o producción en general. Es la realidad simplemente de cómo se dan las cosas. Sí, es la realidad. Pero entonces, cuando se forman estas alianzas como para potenciar y creer en el proyecto, yo lo encuentro súper como motivante e interesante. Igual, pues va integrando más gente al equipo, como otras miradas. Entonces, siempre mi postura es
le hace mejor al proyecto, como es mejor para el proyecto, siempre hay que ponerse como, hay que dejar de lado un poco como uno y ver si le aporta al proyecto, ¿no? Sí, varios en Chilemonos lo comentaban, de que a veces hay que hacer ciertas concesiones. Hay cosas que uno como creador, y acá yo me pongo bien patudamente como creador, pero supongo que soy creador también. Sí. Pero uno como creador a veces tiene como ciertas cosas, estructuras muy rígidas y dice, no, estos son los márgenes de los que yo me quiero mover, y lamentablemente a veces simplemente hay que hacer concesiones, decir, no, este margen no, para que las cosas funcionen tienes que dejar de hacer esto o hacer esto de cierta manera. No significa traicionarte a ti mismo. De hecho, Lucas Arrechaga decía, si te traicionas completamente, el trabajo va a terminar siendo una cosa que no es legítima y que al final no va a servirle a nadie. Pero muchas veces tienes que atreverte a salir de tu zona de confort, a hacer cosas que a lo mejor no querías hacer, o por ejemplo, no sé, tenías la idealización de que ibas a tener una serie de combate que iba a tener miles de secuencias brutalmente fluidas, con un montón de animación tradicional, y que iba a tener un mensaje filosófico y dibujos estilo póster de los Caballeros del Zodiaco. Y claro, eso no se puede, no se puede. A lo mejor tienes que simplificar todo, cambiarle algunas cosas, adaptarlo, por ejemplo, al mercado que quieres venderlo, porque claro, a lo mejor tu proyecto es genial, es espectacular, pero no vas a tener posibilidad de ni financiarlo ni de venderlo. Entonces tienes que hacer concesiones. Es muy complicado, pero es parte del trabajo creativo. Sí, totalmente lo que tú dices, como hay que saber, al final eso también es como empezar a ver las cosas como empezar a encontrar un camino, una forma de hacer las cosas con toda esta realidad, al final esa es la realidad. Entonces, claro, como en el caso de Hara, como nosotros no podíamos hacer toda la serie en 2D tradicional, como a mí me hubiera gustado, porque no podíamos nomás. No es una cosa de voluntad, es una cosa de yo necesito tener un equipo de trabajo que tenga un presupuesto para un equipo de trabajo y tampoco los voy a explotar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago esta serie con estas condiciones? Contrario a cuando comencé con Marmota, con Personas Cetáceas, porque ahí teníamos todo el tiempo, no sé, como teníamos más tiempo en el sentido de 23 años todavía algunos, no sé, pues no teníamos que pagar cuentas o cosas así, ¿cachai? Entonces teníamos ese tiempo como podíamos invertirlo más y teníamos, no sé, yo personalmente tenía más juventud para trabajar más horas de largo, ¿cachai? Entonces podíamos, en ese sentido, claro, le podía poner como más empeño, pero ese empeño se refería a más horas de trabajo. Pero ahora, no sé, como, claro, Hara era mucho más, yo nomás hacía Personas Cetáceas, a veces necesitaba ayuda, la Beni y los chiquillos me ayudaban, pero en ciertas cosas, ¿sí? Pero la mayoría del trabajo yo lo hacía solo, entonces como que mi tiempo dependía solo y era un proyecto mucho más chico. Con Hara era un proyecto mucho más grande, necesitaba mucho más gente sí o sí, como base necesitaba más gente. Entonces, esas son las condiciones, este es el presupuesto, ya, tenemos que sacar lo mejor que podamos con ese presupuesto. Hablando volviendo un poco hacia un Golpeaduro Hara, quiero adentrarme un poco en lo que es la serie en sí mismo. Tú me comentabas, porque esto tengo que admitirlo, cuando yo hice este video de referencias de Golpeaduro Hara, prácticamente me lo invitaste, o sea, me mandaste referencias así, no me va a hacer esto, y yo hice el video más o menos en esa estructura, le di un poco de contexto, pero a la larga tú me mataste la información. Sí, pero aparte de la inspiración de querer hacer una serie en relación a peleas, porque como yo mencionaba en mi crítica, creo que está más basada en la historia que en las peleas en sí.
Es como las situaciones, las aventuras, pero las peleas en sí, obviamente por limitaciones técnicas, no pueden ser mucho más elaboradas. O sea, en Chile, por ejemplo, no podemos tener Dragon Ball Super Broly. Sería el presupuesto de todas las agrupaciones. O sea, sí, serían todas las series que han existido en Chile serían reducidas como a Dragon Ball Super Broly, como a ese nivel, como que son presupuestos como que son como totalmente salen del marco donde se trabaja acá en Chile. No por una cosa de voluntad. O sea, yo creo que a todos les encantaría hacer como algo como Dragon Ball Super Broly, o como Dragon Ball Super, o como Dragon Ball. Claro. Pero la realidad y las consecuencias que eso tendría, como no es realista en el contexto de Chile. Claro, o sea, además de que manejan presupuestos distintos, incluso con el presupuesto con el que se hizo esa película, hay que recordarle a la gente de que muchas de esas cosas se subcontratan, por ejemplo, a lo que podrían decirse fábricas de esclavos, de animadores esclavos. O sea, no son esclavos, pero son gente que trabaja, le dicen, tienes que tener 500 dibujos para mañana, una cosa así. Sí. Y que están en Filipinas, están en Corea del Sur y no les pagan mucho. O sea, tienen todo un sistema de, ¿cómo se le puede decir? De progresión según la cantidad de años de trabajo, y así van obteniendo los distintos grados, las distintas posiciones de supervisor o de key animator, pero varios pasan varios años ahí trabajando por prácticamente nada, haciendo cientos de dibujos. Por eso es que vemos los Genga de muchas series, están ahí en ¿cómo se llama? En Amazon o en eBay, porque esa es la forma adicional de la que pueden sacar algo de plata. Estos son unos cuantos frames de la serie. Y los venden porque el trabajar en la serie en sí no les paga mucho. Entonces, si acá tuviéramos el presupuesto de la película de Dragon Ball Super Broly, tendrías que pagarle a cada uno de los animadores más de lo que se les paga en sus propios países, y saldría aún más caro. Entonces, sí, no, sí, es como la animación en sí es cara, es súper, súper cara. Bueno, y aportando a tu idea, o sea, a lo que estabas hablando del tema, lo de Dragon Ball, por eso el capítulo 5 de Dragon Ball Super, a mí me da mucha rabia de que dijeran en los comentarios como, ay, ya no le ponen esfuerzo. No es una cosa de esfuerzo, es una cosa de que esos pobres animadores le estaban pagando súper poco y tenían que hacerlo en un tiempo súper limitado, y por eso salió lo que salió. Al final es un mal manejo de la empresa, no de los animadores en sí, porque el problema que tenía ese capítulo no era la animación en sí, sino era que el personaje se salía de modelo, entonces se deformaba mucho. Entonces ese era el problema. Después, cuando arreglaron la versión en Blu-ray, lo mantenían más en modelo. No, igual había unos planos como unas tomas medias raras. Pero porque ya no lo podían arreglar nomás, pero sí. para aportarte un poco a lo del capítulo 5 de Dragon Ball Super, y también el 24 y también el 38, que son como los más feos. Claro, pero el 24 es como de la saga de Freezer, ¿no? Sí, y ese es horrible, es aún más malo que el horrible. No sé. Sí. Pero esos capítulos, el problema que tenían eran dos. Uno, de que por una mala administración ejecutiva les dieron muy poco tiempo. Un capítulo de Dragon Ball se hace entre 6 a 8 meses por capítulo. Más o menos ese es el plazo para hacer un capítulo. Y a ellos les dieron 6 semanas. Ya. ¿Te imaginas cómo habrá colapsado? Por eso, sí. Y también, y en el caso, por ejemplo, del 24, tenían un poquito más de espacio, pero tenían menos staff, porque la mayoría estuvo trabajando en One Piece Gold. Ya, perfecto. Por eso hay capítulos que incluso se les llama como solo episodes, donde trabaja un solo animador haciendo keyframes. Uno solo. Imagínate un capítulo de 24 capítulos, o sea, de 24 minutos, con un solo tipo haciendo las imágenes principales. Al final tenemos capítulos donde prácticamente nada se mueve. Sí, pues, sí, ¿no? Sí, es como una locura en Japón. Una locura como todo lo que pasa allá. Pero al final es como es la gente de arriba nomás, pues. Claro. La gente de arriba la culpable de todo. El enemigo siempre está arriba. Eso es lo que yo siempre digo.
Pero volviendo a Hara, lo que quería es cómo nació esta idea. Bueno, ya me contaste un poco la historia desde el principio, pero ¿tú lo que querías originalmente era hacer una serie de combate o ya tenías esta idea con una historia específica desde antes? ¿Cómo fue esa evolución? ¿Cómo fue cambiando? Porque si uno ve el piloto, hay varios detalles que cambian. Por ejemplo, Hara se nos presenta como una niña, mientras que Tezu, por alguna razón, tiene cientos de años, lo cual es un pequeño atisbo a que después que tienen como un origen artificial o un origen distinto al del humano común y corriente. ¿Cómo fue que cambiaron esas ideas? Porque, por ejemplo, también a Tezu le gustaba Hara en el original y ahora son hermanos, donde la relación es completamente platónica. Cuéntame, ¿cómo te acuerdas de cómo fue cambiando? No, sí, me acuerdo. No, mira, todo cambió. Ya, empezamos con el piloto del 2014 y ahí me di cuenta de que yo necesitaba, lo hicimos como en un tiempo igual limitado, y me di cuenta de que habían ciertos elementos dentro del piloto, una vez ya visto, una vez ya terminado, que no funcionaban al final. Igual eso me sirvió mucho en los comentarios de la gente, como por ejemplo lo de Tezu teniendo 200 años, al final era mi solución a que los personajes eran longevos. Entonces por eso no existía la reproducción, ¿sí? Como que los personajes siempre habían estado ahí, y 200 años eran 13 años biológicos dentro de este mundo. Pero ahí surgían otras preguntas, como ¿por qué Hara tiene 13 años? Como 13 años de verdad y tiene como este desarrollo como un humano normal. Y me di cuenta de que todas esas ideas no me empezaron a cuajar tanto y ya no me gustaban tanto esas ideas, así que las empecé a cambiar. También me di cuenta de que yo no quería que hubiera una relación entre Hara y Tezu, porque sentía que el nuevo giro que yo quería darle, eso no entraba, ¿sí? Como que no aportaba nada en la historia, solamente era una porque sí, ¿no? Entonces, y el cambio principal fue que cuando yo empecé a hacer el piloto, como que ya Hara tiene se transforma y no le gusta un mundo de hombres brutales donde ella es distinta, etcétera, etcétera, pero no había nada que me conectara emocionalmente y que una historia que yo quisiera contar como desde mí en el proyecto, contrario a personas cetáceas e incluso niños suruyos, como que tienen algo de mí, unas vivencias que yo las transformo y las convierto en otras cosas, ¿sí? Como personas cetáceas tienen mucho de mí de cuando yo llegué a Santiago. Yo soy de Temuco, llegué a Santiago a los 18 a estudiar y empecé a vivir prácticamente solo. Tuve que empezar a conocer gente, muchas dudas, ¿cachai? Mucha incertidumbre de quién soy, de cuál es mi lugar en el mundo, como muy de 18 a 23 años, como toda esa experiencia, y eso es mucho lo que tiene Personas Cetáceas. Obviamente tapado con un montón de cosas absurdas y delfines y cosas así, pero yo quería que Hara tuviera un poco de eso, y sentía que una historia que nunca había contado era sobre la pérdida que tuve de mi abuela, que fue hace 10 años atrás, como que este año se cumplieron 10 años, y me afectó mucho. Y de hecho ahora lo puedo hablar muy normalmente porque ya como que recién lo estoy como superando. Pero durante todo este tiempo, durante esos 10 años, me afectó demasiado. Mi abuela era muy cercana a mí. Y básicamente como otra madre, ¿cachai? Uh-huh. Entonces, eso me afectó mucho y no sabía cómo contarlo. Entonces encontré en Hara un momento perfecto para yo poder como contar esta historia, y sentía que Hara y Tezu, al final me di cuenta que eran como, ya aquí me voy a poner un poco como medio en la profunda y cosas así, pero yo siento que Hara y Tezu tienen un poco como, son como dos partes mías, ¿cachai? Entonces igual eso es interesante, como estos dos, yo quería contar esa historia de cómo llevar a cabo el luto al final, como de aceptación y cosas así,
pero obviamente no hacerlo como una prédica ni nada, sino que sea entretenido, con peleas, con etcétera, pero que el hilo emocional de los personajes sea ese. Yo sentía que faltaba un hilo emocional en la versión del 2014, como algo que hiciera que el personaje viviera un viaje, ¿sí? Pero y algo de lo que yo supiera hablar. Eso es súper importante. Porque, y esto lo supe porque vi uno de estos seminarios de Pixar. Había un seminario de Pixar online hace 2 años atrás, que eran unas clases que daba el director de Monsters Inc. Y el director de Monsters Inc. decía que esa película se trataba sobre su experiencia, su experiencia primeriza en la paternidad. Por eso está Sully con Boo, ¿sí? Claro. Y eso, claro, como la película se reduce en eso. Y eso fue la pieza que me faltaba. Entonces dije, necesito un hilo emocional dentro de esta historia. Y después me di cuenta que mis otros proyectos igual tenían eso. Y yo no era consciente. Y que me pasa mucho. Como que me cuesta hacer, como que bordeo entre la conciencia y la inconsciencia. Como soy consciente en cuanto a la estructura, en cuanto a cómo tiene que ir de A a B, y los temas principales, pero en la inconsciencia me doy cuenta que salen a relucir un montón de cosas que yo no tenía previstas, pero que aportan, ¿cachai? Entonces traté de ser como más consciente en Hara con respecto a eso, y el hilo emocional que encontraba era ese, y sentía que dentro de esta historia que estaba armando, porque yo armé la postulación que hicimos, era una versión nueva de la versión del 2014. Y cuando ganamos el fondo, yo dije, no, vamos a hacer todo de nuevo. Y cambiamos totalmente la historia, ¿cachai? Entonces, dentro de esta nueva versión que yo estaba haciendo, que era más honesta para mí, de hecho, por eso también cambiamos el hecho de que en la versión del 2014 era como con tinte asiático. En un momento fue como, ¿y por qué iba a ser asiático si yo nunca he ido para allá, no tengo idea de esas cosas? Sentía que era poco honesto como investigarlo en internet. Entonces, y yo quería que fuera honesto. Entonces, honesto dentro de lo que yo podía hacerlo, honesto y divertido, y como que no se tratara de mí, sino se tratara de los personajes. Entonces, sentía que, ¿por qué no mejor ambientar esto como en el desierto? Ambientar esto en una zona que yo tengo más conocimiento. Y además la Javi Araciri, que es la co-guionista dentro del proyecto, ella vivió en el norte también. La Beni tiene familiar en el norte, entonces sentía que yo soy del sur, pero igual conozco sobre toda esa zona, por lo menos he viajado al norte, ¿cachai? Claro. Entonces sentía que era más, la conexión era mucho más directa con respecto a todos estos temas que estaban entrando en la historia y en la serie. Además que hay un museo de arte precolombino que podía entrar. Claro, sí, son bastante buenos los museos de acá, el Museo de Historia Natural, hay varias partes donde puedes aprender al respecto. Lo que sí es curioso, bueno, hay varias series o producciones que hacen algún homenaje o representación a lo que es el sur de Chile, los mapuches, la zona de Chiloé, porque se sienten usualmente como las más cercanas o las más ricas en mitología. Pero es poco lo que se revisa del norte, a lo mejor porque lo asumimos menos nuestro, ya que es más cercano a Perú y a Bolivia, pero también es parte de nuestra cultura y hay ciertas influencias, hay términos, hay cosas en lo que es comida, hay harta influencia del norte de todas maneras acá, y normalmente se esquiva. Es bien curioso, creo que Golpeado de Brujería es una de las pocas cosas donde veo algo ambientado así como en la cultura del norte, que no sea específicamente algo hecho en esa zona. Sí, y lo más importante para nosotros era como que no se tratara del norte en sí, sino que fuera como inspirado, ¿sí? Como no estamos hablando del desierto de Atacama, estamos hablando de Calpa. Claro. Que está inspirado en cierto, que eso encuentro que es súper importante igual, como es crear algo nuevo con respecto a algo antiguo, y también lo sentía honesto, porque yo no voy a hablar del norte porque yo no vivo allá y no tengo como parientes de allá, pero sí puedo tomar esas referencias que yo vi en el colegio, al viajar allá, etcétera, y que están frescas y estamos insertos en una cultura que tiene influencias con respecto a eso, y puedo llevarla y transformarla en algo nuevo.
Entonces, igual lo que me gustaba de que fuera con inspiración del norte, del altiplano, era porque no solamente Chile tiene como esa zona, sino también Perú y Bolivia, ¿cachai? Como, siento que incluso alcanza más allá, como que es más latinoamericano. Y eso era algo que me interesaba también, como que se sintiera latinoamericana, tanto chilena como latinoamericana, local, pero con temas que pueden hablarse como en cualquier parte del mundo. Y que siento que algo que hacen allá, como que hacen, no sé, pues, poniendo a Japón de nuevo como ejemplo, algo que ellos tocan sus temas, como, o sea, tocan como estos elementos japoneses, pero al final la historia o los personajes hablan sobre cosas universales. Por eso conectan con audiencia dentro de varias partes del mundo. Claro, me estaba recordando algo que me comentabas ahí en el mail cuando hicimos el video de referencia, que por ejemplo en Dragon Ball no está ambientado en Japón, está ambientado en un mundo que de hecho el encuentro de Goku con Bulma es Occidente con Oriente. Bulma es notoriamente estadounidense. Por eso tiene un nombre escrito en letras latinas, o sea, letras latinas, así se llaman, letras romanas. Es un mundo que tiene esos elementos, la ciudad del oeste, por eso es del oeste, porque está en occidente, mientras tanto que Goku prácticamente es chino, Milk es notoriamente china por cómo se viste, y entonces no son específicamente esos países, pero tiene una influencia. Naruto técnicamente sí está en Japón, pero también es una mezcla de cosas. Sí, pues es como medio occidental en el sentido como de esta, como del, como muy de calle. Es como de calle, pero es como combinado con ninja. Entonces, igual eso es una mezcla interesante. Lo de Dragon Ball igual, como en el manga de Yako, que ocurre en el este. Porque el dinero que manejan no es el dinero de Dragon Ball que siempre sale, pues es como ¿cómo se llama el de Japón? ¿En la moneda? Es el yen, y en Dragon Ball es penny. En cambio en Yako usan dólares que tienen conversión al zen. Sí, eso. Claro, entonces, y eso me gustó harto, como la diferencia entre oeste y este, como en ese sentido. Pero sí, pues no están hablando de esa cultura en sí, sino crean algo nuevo con referencias. Y eso es lo que me gustó. También otro tema que se toca en Hara, porque me mencionabas ahí que la inspiración principal del hilo emocional de los personajes es lo de la pérdida de tu abuela, y ahí se ve algo bien interesante, porque si bien me dices que si bien tanto Hara como Tezu tienen parte de ti, pero también se da una dinámica que ocurre mucho cuando se nos va a una persona querida, de que los distintos miembros de la familia tienen distintas interpretaciones o distintos recuerdos en relación a esa persona. Puede haber gente que no los quiera, efectivamente, o que puede valorarlos pero no tener esa cercanía porque no vivieron las mismas experiencias que uno con esa persona. Entonces es muy curioso como Hara y Tezu tienen cosas completamente contradictorias, y ese es el spoiler, uno de los vuelcos en el crecimiento personal de Hara, el tratar de entender que las cosas que hacía la abuela eran en favor de ella. Claro, pero otro tema que se toca, perdón, me fui mucho por la tangente, pero quería mencionar eso. A mí me carga usar estos términos porque siento que se usan tanto, se manosean tanto, que terminan volviéndose meme y la gente no les toma seriedad. Pero creo que un tema que se habla en la serie es el concepto de masculinidad tóxica, o mejor dicho, esta cosa de la idea mal entendida de que un hombre deja de ser hombre si tiene conexión con sus emociones o si le gustan ciertas cosas. Porque, por ejemplo, todos se burlan de Tezu porque le gusta tejer o bordar, lo cual no tiene nada de malo. Incluso hay un pueblo acá en el sur de Chile que todos tejen. De hecho, se ve como una cosa de hombres. Entonces, pareciera haber, o que mejor dicho, Aquiles transforma el mundo a lo que él cree que es la masculinidad. Pareciera que también había todo un tema con eso. ¿Eso fue también concepto tuyo o provino de como el trabajo en conjunto de querer describir esas cosas? Siento que vino como del trabajo en conjunto con la Javi, con la Beni, que siento que era una idea que calzaba dentro de todo este mundo que estamos construyendo y este hilo emocional, porque al final es mucho de la pérdida de un ser querido tiene que ver mucho con los sentimientos y con las emociones. Entonces,
Tesu obviamente iba a tener como una emoción específica y en este mundo esa emoción no está permitida. Entonces ahí entramos como en este concepto que tú mencionabas, que también es algo que se vive mucho en cuanto a... yo lo viví mucho en Temuco, como de no poder expresar mis emociones, de no poder como decir que algo me gustaba o algo no sé, como que siempre, como que ni siquiera, no sé, como en el colegio, ya voy a hablar de Temuco, que a mí, yo no tengo buena experiencia en Temuco, no sé ahora, para que quede claro si hay alguien de Temuco escuchando, no es nada contra Temuco, sino en mi época, cuando yo vivía allá, en el contexto donde yo viví, con la gente que me rodeaba, era muy así, como de mirar en menos a la gente que tenía emociones, o especialmente si eras hombre, etcétera. Entonces, sentía que ese tema y Aquiles, por otro lado, como representación de esto, venía muy bien a lo que estábamos armando como historia. De hecho, Aquiles, hicimos en nuestra pizarra, llenamos como conceptos de gente desagradable, como de gente desagradable, como actitudes, ¿cachai? Entonces empezamos a anotar actitudes y como no sé, como miradores menos, como desagradable, etcétera, etcétera, y de repente nos empezamos a dar cuenta de que todos estos conceptos eran como de alguien, como un patrón de fondo, ¿cachai? Entonces era como patrón de fondo. Yo me acordé al tiro de Quique Morandé. Yo detesto a Quique Morandé, así como lo encuentro súper desagradable obviamente en la tele. Y empecé a buscar referencias de Quique Morandé, de cómo hablaba, de cómo se movía, etc. Entonces vi unos videos como de la Teletón, de esta instancia que antes tenía de la Vedetón, donde aparecían como estas chicas, ¿sí? Entonces él era jurado y decía comentarios súper asquerosos y era muy así como de patrón de fondo, así como, sí, muévase, ¿cachai? Entonces era como, este va a ser Aquiles, así va a ser. Obviamente después como que fue tomando más forma, pero partimos de ese punto. Y sí, como yo recuerdo que cuando falleció mi abuela, falleció un día antes de que yo me tuviera que volver a Santiago a clases. Y yo me fui nomás, como siento que no quería estar tanto en Temuco después de esto y me quería ir como al tiro a Santiago y cambiar de aire. Pero recuerdo haber entrado a la universidad y vi a unos amigos. Me acerqué a ellos y les dije, me contaron como, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estuvo tu verano? Y le dije, pucha, todo este proceso fue el verano del 2009. Y terminó, falleció al final como en marzo, como a principios de marzo. Entonces yo les conté esto, les dije, pucha, falleció mi abuela, no sé qué, como que pasé por esto. Y ni me pescaron. Entonces, de hecho yo lo recuerdo hasta el día de hoy porque me pareció como ahí me di cuenta de que en realidad no tenía conexiones, hasta ese momento no tenía conexiones reales con gente de la universidad. Incluso como ni siquiera fue como una palabra así como de aliento o algo así. No, nada, cero. Entonces fue como, recordé ese momento cuando estábamos haciendo la historia y fue como, sí, como que por ahí tiene que ir esto, ¿sí? Como que no tiene nada como de malo expresar como uno se siente, es muy básico. Pero aquí por alguna razón se ve como algo súper malo y como súper débil. Entonces igual era como una interpretación de la sociedad al final, sociedad chilena y latinoamericana, como de no poder expresar como... Sí, quiero entregar un poco de feedback de eso. Es muy triste que lamentablemente en Chile, bueno, y en Latinoamérica en general, la gente está tan encerrada en que no le vean una debilidad, justamente en que no se vea como una apertura a la coraza social que uno arma, que por eso estamos pésimos en términos de salud mental.
porque la gente, por ejemplo, el ir al psicólogo o el recibir ayuda, el pedir ayuda directamente a algún amigo, muchos lo ven como una señal de debilidad y se oponen a eso, lo cual a la larga es súper negativo para el desarrollo personal. Es guardarse todo lo que sientes es pésimo. Es el mensaje de Inside Out, intensamente. Sí, y a la larga lo mismo. Exactamente. Y pucha, ahora sí con los más chicos, con los más jóvenes, siento que eso se está extinguiendo un poco. Eso igual me agrada, como se está extinguiendo un poco, como que la gente es un poco más abierta, pero igual todavía sigue como, es muy de la enseñanza, es como de nuestros padres o los padres de ellos que les dieron como esta enseñanza y se replica, pero ahora como estoy, no sé, estoy como analizando ahora mismo, como por la conectividad, por el internet, por todo este como mundo más globalizado, siento que se está como un poco rompiendo eso y otros temas también, como se está rompiendo un poco como estos como límites impuestos por cosas tradicionales y generacionales, y no sé, como que igual me parece como interesante. Bueno, también está ese es un punto muy menor, por lo menos por ahora, pero es el que le da origen a toda la trama. En realidad es el pequeño detalle del frenzoneo. Claro, es la tontera de, bueno, es una cuestión también de formación, de que muchos hombres sienten, y es muy complicado sacárselo, de que por hacer algo que ellos consideran bueno en pro de una mujer, esa mujer está en deuda, o la sensación de que si tú haces cosas buenas, el universo está en deuda contigo, y que lamentablemente ha generado toda una subcultura de gente que termina despreciando al resto porque no les compensan como deberían o como ellos sienten que deberían, y que es lo que hace todo este concepto de la friendzone, que claro, uno puede entender el concepto de friendzone como un chiste prácticamente, de que me gusta ella y ella solo me quiere como amigo, bueno, y hasta ahí llegó todo y me frencionó, y eso puede ser un chiste y quedar hasta ahí, pero también hay todo un concepto de gente que siente rencor y que lamentablemente, por ejemplo en Estados Unidos ha terminado en tiroteos. Sí, como que encuentro que claro, en este caso como todo se inicia por eso, igual me parecía como, yo soy de la idea de que algo tan absurdo o como un rechazo o como algo como tan que uno puede ver como chico, puede llegar a proporciones como extremas, así como, no sé, como me acuerdo haber visto esta película Red Social, la de Facebook. Uh-huh. Y que todo lo que es Facebook se origina porque al tipo lo rechazaron nomás. Y me parecía como súper absurda la razón, pero al final es la razón de por qué ocurren como, no sé, guerra o cosas así, como básicamente es como, obviamente no es como tan básico como, me cae mal, pero va por ese sendero, como petróleo o algo así, ¿cachai? Como algo que se puede solucionar de otra forma, y ocurren como catástrofes, es muy acción humana al final, muy de emoción, muy de situaciones como pequeñas que uno puede llegar a agrandar. Entonces igual por eso yo quería que fuera como algo, como una mala interpretación, que si no se habla, no se aclara, puede llegar a algo súper como grande y extremo. Bueno, también actualmente hay hartas películas que están tomando ese concepto de que el solo hecho de no hablar de los problemas puede terminar en algo grande. Es, por ejemplo, la trama de Frozen. En Frozen claro, se resolvería si simplemente Elsa hubiera decidido confiar en su hermana y haber hablado de sus problemas sin tener que ocultárselos y arrancar de todo. Como lo hace, se causa toda esta serie de problemas que afortunadamente no tienen que ver directamente con ella, pero bueno, en parte sí, pero casi no es tu hermana por eso. O sea, son cosas relacionadas al rechazo, a que un malentendido, si no lo aclaras, puede agigantarse a algo insospechado. Es
es bien interesante, que actualmente muchos artistas lo están tomando como punto general. Pero bueno, sí. ¿sí quieres comentar algo más? Sí, que encuentro que es como que estaba pensando, claro, se solucionaría a todos y como que conversaran. Muchas veces pasa eso, pero igual es la gracia del drama, como... Por supuesto, si no, no hay trama. Sí, como... como... Igual me gusta eso porque es muy de vida real, como a veces como que te peleas con gente, pero... Y es porque cada uno interpreta la situación como uno quiere nomás. Uh-huh. Claro, es como, no sé, como si Walter White no hubiera aceptado meterse en la droga. Pues. Claro. Y termina. En fin, sí, hay un meme, sí. como de que sí, hay un meme. Alguien responde y créditos, se acabó. Sí. Pero bueno, pasando a los siguientes, ¿qué viene para Marmota en el futuro? Pucha, ahora estamos... lo que queremos hacer la segunda temporada de Golpe de Urojara, pero para eso de nuevo tenemos que entrar como esta dinámica como de presentar el proyecto, como convencer a gente, como demostrarles de que es un buen proyecto, etcétera. Vamos a postular los fondos igual, pero ahora que como le fue bien en Cartoon, entonces tenemos un piso más seguro, ¿cachai? Entonces, igual eso está interesante. Ahora en el concreto, ahora ya en el presente, estamos haciendo capítulos de Niño Surullo para el canal de YouTube. Que a mí me gusta mucho Niño Surullo, porque de hecho el otro día pillé en Twitter una persona que hacía un review de Niño Surullo. Y igual era entretenido, porque sentía que como que veía el proyecto por lo que es como al final a mí me gusta porque es muy libre y es muy de sin sentido y tiene mucho como de libertad. Entonces cuando estás haciendo un proyecto como Hara o como Persona Cetácea, donde tiene un hilo conductor en la historia, tienes que estar muy regido como en eso y como estar preocupado de todas esas cosas como el arco del personaje y cosas así, pero a lo que me gusta de Niño Surullo es como puedo meterlo en distintas situaciones y va a ser entretenido para mí porque es un imbécil y como que siempre va a hacer embarradas y eso me gusta mucho, ¿sí? Como que es entretenido. Entonces, a mí me gusta porque es entretenido y me gusta porque a la gente le gustó igual. Y me gusta que vean que sea más allá de que sea como una caca, ¿sí? Como que le gusta el personaje por su personalidad, no porque es como ver más allá de la apariencia, ¿sí? Entonces eso me gusta, me gusta harto y me siento súper identificado con Niño Surullo. Como Niño Surullo es como era yo en el colegio. Entonces eso igual me gusta. Siento que puedo hablar desde ese punto de vista. Puedo hablar y yo era como un imbécil en el colegio. Como de verdad era un imbécil, pero no en el sentido de imbécil como de ser... No, igual fui mala onda. Pero como en el sentido de ser como despistado y como poco consciente de los demás. Igual me gustan estos, aprovechando, me gustan estos capítulos de Niño Surullo que hice, porque tienen un poquito más de sustancia, como que Hara me ayudó como a subir un poquito en el sentido de cómo contar historias, y tiene un poco más de sustancia, como tocan temas un poquito más serios de la adolescencia, de las apariencias, como del futuro, ¿cachai? Entonces igual estoy entusiasmado con eso. Sí me ha costado un montón animar, como me ha costado harto, por cosas como mías, como de, tengo que animar de nuevo, porque a mí no me gusta, personalmente no me gusta mucho el proceso de animación, en el sentido de mover el personaje. Lo hago porque hay que hacerlo. Entonces, si yo tuviera un galpón de gente trabajando en animación, para mí ese es el sueño, como tener un galpón de gente animando o mandarlo a China o Corea y que lo hagan allá. Claro. Toda la parte de creativa me encanta. Al momento de hacerlo, la producción. Es lo que hizo Movistar con el Rubius. ¿Cómo? Es lo que hizo Movistar con el Rubius. Se lo mandaron a una empresa chica y listo, ellos te animan. Acá están los dibujos. Sí, anima.
Para mí ese es el sueño, ese es mi sueño. Pero no, pues hay que hacerlo nomás y lo hago con gusto, pero igual es como un proceso lento. Y eso estamos haciendo por ahora, ideando unos proyectos por ahí, como siempre hay ideas, pero nada concreto. Eso es lo más concreto que tenemos ahora. Si ustedes pudieran obtener acceso a los fondos, yo no sé en qué fecha se piden. De hecho, yo iba a postular a unos fondos de medios digitales, porque en teoría cuento con medios digitales, así que podría ser. Sí. Pero se me pasó, era hace como justo hace 15 días, una cosa así. Así que para el próximo año no hay fondos. Pero no sé en qué momento se pide los fondos los fondos para ustedes, pero si lograran los fondos, ¿en cuánto tiempo podríamos ver una segunda temporada de Hara? Claro, si ganamos el fondo, supongamos que lo ganamos este año, el próximo año sería de producción, el 2020, finales del 2020 quizás, o 2021. Ahí veríamos como una segunda temporada de Hara. Y si llega a producirse esta segunda temporada de Hara, que ojalá pase, ¿hay una posibilidad que sea más fácil de que la segunda temporada salga en Cartoon Network? ¿O eso tiene que pasar por una serie de filtros también, de nuevo? No. Por cosas, creo que sí se podría pasar como más directo. Sí. Igual no tengo bien los datos con respecto a eso, pero según tengo entendido, sí debería ser como más accesible. Porque sería un poco algo que pasara como pasó con Duke. ¿Te acuerdas? Claro, como que cambiara como que cambiara de Nickelodeon a Disney, sí. Fue muy extraño eso, y aparte tuvieron que cambiar hasta un poco los diseños de los personajes porque Disney tenía otra línea editorial. Fue un poco raro eso, pero bueno. Sí, como que Disney tenía, o sea, como que Duke tenía como las mangas más largas, una cosa así. A mí me gustaba mucho Duke en Nickelodeon, como que siempre lo veía, pero cuando cambió a Disney como que no vi toda esa parte de la historia. De hecho, yo nunca vi solo sé que existe el Disney Duke y vi los diseños, pero yo nunca vi un capítulo del Duke de Disney. Incluso tuvo una película para televisión, recuerdo, como que era el final de la serie. Y al final Duke se queda con Patty Mayonnaise. O sea, Patty Mayonnaise. Sí. Ok, entonces recién hasta como el 2020, quizás principios de 2021, veríamos la segunda temporada de Hara. Sí. Te estás muriendo ya. Hace mucho frío. Sí. Para ir terminando, ¿qué consejos le darías tú a gente que esté interesada en estudiar animación? Chicos que sean más pequeños o que vayan al colegio y que les interesaría a lo mejor meterse en animación, o gente que ya está estudiando y que no sabe qué ruta puede tomar. ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les diría? Mira, le diría que voy a ser positivo. Les diría que trabajen harto, que investiguen harto, que practiquen harto, que sean autocríticos, que de verdad creo que con harto trabajo y esfuerzo se pueden lograr las cosas. Nosotros partimos, yo vengo de Temuco, familia que vivía en el centro. Con harto esfuerzo logré como llegar a mis papás, son profes, y como demostrando en ningún momento dentro de mi vida en Temuco estaba la posibilidad de que yo me viniera a Santiago y de que yo estudiara animación. Como ninguna de las cosas en mi vida daba ese indicio. O sea, yo dibujo desde que soy chico, pero eso era, obvio, el hobby. O sea, como dibuja, qué buena. En mi colegio nunca dieron un incentivo con respecto a eso. Más allá de la clase de arte, ¿cachai? Como en la clase de arte, la profe como me llevaba bien con ella, pero más allá de eso, no había ningún incentivo. Fue gracias a mi hermano es 7 años mayor. Mi hermano fue el que
Él siempre dibujó y me metió como en este mundo. Y de hecho él me bajó un programa, o sea, lo bajó para que lo usáramos los dos, un programa de animación como los pirata, ¿cachai? Como una copia del Flash. Y esto fue como en primero medio, cuando yo estaba en primero medio. Y ahí empecé como a incursionar como en la animación y teníamos un computador, onda, un cuadrado, pues, uno de estos, sí. No sé, Windows 95, 98. Entonces, con mouse haciendo las animaciones y pasaba horas en eso. Entonces, con los recursos que tenía, si yo a veces escucho a animadores como más viejos, un par de animadores como diciendo como, no, lo tradicional es lo más importante, lo digital no, pero si no hubiera sido por lo digital, yo no me hubiera dedicado a esto hasta ahora. Entonces, igual es como que lo digital hizo que esto elitista, que solamente estaba en Santiago, se pudo abrir como, no solo a otras partes de Santiago y a otras partes de Chile. En Temuco, obvio que no existía nada de animación, lo más cercano era diseño gráfico en La Mayor, creo, y se dio la oportunidad porque yo empecé a hacer cosas y empecé a mandarlas a lugares, como, no sé, una vez mandé un corto que hice en este programa Flight de Flash, lo mandé a un programa de Salfate, como del UCB, como, ¿cómo se llama? Planeta Freak, así se llama, era como la segunda versión del Maldita Sea. Y lo mandé allá. También mandé uno a un concurso de Chilevisión en Invasión. ¿Te acordás de Invasión? Sí, me acuerdo. Sí. El Club de los Tigritos, pero bacán, como más hondero. Y así fui como demostrando de que yo tenía como un poco de pasta en esto y me gané en un momento, me gané un porcentaje de beca en una universidad, mandando solamente estas cosas. Y ese fue el punto de entrada, ¿sí? Como gané algo como concreto, un porcentaje de beca. Y después me gané más beca aún, y por eso pude estudiar acá en Santiago. Y justo se vino mi tío de Curacautín, que es al lado de Temuco, justo se vino mi tío a Santiago a vivir. Entonces yo me quedé con él los primeros 2 años. Chota. Es bien complicado. Pero ahora hay más posibilidades para estudiar animación. Sí, hay más posibilidades. Incluso de venirse a Santiago hay más posibilidades. Pero a lo que voy con eso es que siempre igual fue un poco de ingenuidad, pero también un poco de foco, como de yo quiero dedicarme a esto, entonces voy a trabajar en eso, ¿sí? O sea, ese es mi consejo, como trabajen con una meta, como yo me voy a dedicar a esto, igual sean flexibles dentro de ese camino, pero trabajen como con respecto a eso, como crean en ustedes en el sentido de que pueden lograr como superar obstáculos y también de ser autocríticos, como de siempre querer mejorar. Y ese es mi consejo. Yo creo que eso es lo fundamental. Bueno, yo también quería aprovechar de decirles, bueno, aquí tú me puedes ayudar a guiar a la gente de que actualmente, por lo que yo puedo ver en Chile Monos, actualmente hay una serie de vías por las cuales los trabajos pueden obtener recursos, como los distintos fondos que hay para medios audiovisuales, fondos de arte, hay incluso cuestiones que hacen privados, si no me equivoco, y también, por supuesto, están ahora los conductos regulares, como los pitching de Cartoon Network que hace Chile Monos, hay otras instancias. A veces se hacen estas sesiones de preguntas y respuestas donde incluso dejan los mails para que manden los trabajos. Lucas Arrechaga en la conferencia que dio dijo, si ustedes tienen un trabajo, me lo pueden mandar al mail, ahí existen las posibilidades, o sea, hay que buscarlas. Pero no es tan nada o tan complicado como era antes. Obviamente es complicado, requiere mucho trabajo, mucho esfuerzo, va a ser mucho autogestión, a menos que tengan un papá millonario, pero es posible trabajar en animación o en arte en general si se lo proponen. Sí, y ser súper flexible, buscar las oportunidades, como eso es súper, súper, súper importante.
Muchas gracias por acompañarme el día de hoy, Matías. Fue muy entretenido. ¿Algo más que quieras comentarle a la gente? ¿Alguna novedad de cosas que vienen en Marmota? ¿Nuevos episodios de Niño Surullo? ¿Algo? Nuevo episodio de Niño Surullo. Estamos tratando de sacar la segunda temporada de Jara. ¿Cuándo va a salir esto? Probablemente mañana, porque tengo que editarlo en un rato, agregarle música más que nada. Es que quería mencionar que también vamos a estar en la Comic Con. En la Comic Con vamos a estar ahí para que nos vayan a ver. Así que eso. Bueno, muchas gracias por acompañarme y bueno, espero ver más cosas de Marmota en el futuro. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a todos ustedes por escuchar y nos vemos muy pronto. Adiós.